En este video vas a aprender a determinar las funciones trigonométricas de un ángulo sin tablas y sin calculadoras. Algunas veces se requiere expresar en forma gráfica situaciones que involucren funciones trigonométricas. Para este fin, vamos a desarrollar el tema de las líneas trigonométricas, el cual nos permitirá argumentar en forma geométrica las propiedades de las funciones trigonométricas. Es importante que el estudiante reconozca las líneas trigonométricas, ya que con la variación de las longitudes de estas líneas se van a construir más tarde las gráficas de las funciones trigonométricas. Vamos a comenzar con la definición de líneas trigonométricas. Las líneas no son más que segmentos de recta cuyas longitudes coinciden con los valores numéricos de las funciones trigonométricas. Me explico. Yo tengo acá la línea correspondiente a la función seno. El valor de este segmento, que es menos de 1, va a corresponder con el seno de este ángulo. Veamos que eso es cierto. Si yo tomo aquí y mido con la herramienta de medición el segmento este y me da un valor de 0.73. Ahora bien, si yo calculo el seno del ángulo 46,64, ese valor debe corresponder con el que tenemos acá. Entonces ahí está. Hay un poco de error en el redondeo, pero es el mismo valor, 0,73. Entonces, las líneas del seno, coseno y la tangente y la cotangente y la secante y la cosecante, los valores, las longitudes de estos segmentos van a coincidir con los valores de las funciones trigonométricas, en este caso de 40,49 grados. Esa es la definición de líneas trigonométricas. Vamos ahora a estudiar estas 6 líneas una por una. Vamos a empezar con la línea del seno. Tenemos acá entonces una circunferencia unitaria en la cual hay un ángulo en posición normal. En este momento pertenece al primer cuadrante. El vector OP, hipotenusa, al proyectarlo sobre el piso, es decir, sobre el eje X, genera dos catetos, un cateto adyacente, el cateto OF, y un cateto opuesto a alfa, el cateto PF. Por definición, el seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es el segmento PF y la hipotenusa vale 1 porque OP es un radio. Por tanto, entonces, al dividir PF entre 1, el resultado va a ser igual a PF. Es decir, el segmento PF coincide con la línea del seno, o sea, corresponde a la línea del seno. Lo que pase con el segmento PF va a acontecer o va a modificar o va a corresponder con el valor del seno del ángulo. En la figura podemos ver que al cambiar el ángulo, ya sea un ángulo de primero, segundo, tercer cuadrante, el seno, la línea del seno, va a cambiar. En algunos casos va a aumentar y en otros casos va a disminuir. En algunos casos va a ser positivo y en otros será negativo. Veamos que en el primer cuadrante el seno pasa de 0 grados, pasa de un valor de 0 y va creciendo hasta 1. En el segundo cuadrante va disminuyendo, es decreciente, es positivo porque está hacia arriba en el eje Y, pero es decreciente. En el tercer cuadrante el
seno es negativo y decreciente, y en el cuarto cuadrante la línea del seno o el seno se comporta de manera creciente. Entonces esa es la variación, ese es el resultado de la línea del seno. Vamos ahora a trabajar la línea del coseno. El coseno, por definición, es igual a cateto adyacente OF sobre hipotenusa. Pero otra vez OP vale 1 porque es un radio. Por lo tanto, entonces, al dividir OF entre 1, el resultado es el cateto adyacente OF. Por tanto, entonces, el cateto adyacente representa a la línea del coseno. O sea, este segmento de color rojo es que corresponde a la línea del coseno. Lo que le pase a este segmento de color rojo le pasa a la función coseno. Veamos qué pasa con el coseno en el primero, al cambiar el ángulo en el primer cuadrante. Acá se observa que cuando el ángulo aumenta de 0 a 90 grados, el cateto disminuye desde 1 hasta un valor de 0. Además, el cateto en ese cuadrante es positivo. En el segundo cuadrante, el cateto pasa de 0 a menos 1 y ahora es de signo negativo. Va disminuyendo. En el cuarto cuadrante, ahora el seno pasa de un valor de menos 1 ¿hasta cuánto? Hasta 0 grados. Es un valor creciente. Y en el cuarto cuadrante, la función coseno pasa de 0 hasta un valor máximo de 1. Por tanto, en el cuarto cuadrante, el seno, además de positivo, es creciente. Esa es entonces la línea del coseno. Vamos a trabajar ahora la línea de la tangente. Escondamos aquí la del coseno. Para trabajar la tangente o la línea correspondiente a la tangente, yo necesito trazar aquí una línea tangente al punto A. Una línea tangente a la circunferencia por el punto A. Es la línea que va aquí bajando, la línea marcada con J en este momento. En la figura podemos apreciar acá que se forman dos triángulos, el triángulo OPF y el triángulo OQA. Esos dos triángulos serán semejantes, por supuesto son semejantes porque tienen los tres lados iguales. El lado alfa es común a los dos triángulos, el ángulo F es recto y el ángulo aquí en A también es recto porque la línea F, la línea G dijimos que era una línea tangente. El ángulo en P y en G son iguales porque son correspondientes entre paralelos. Recordemos que si dos triángulos son semejantes, entonces sus lados son proporcionales, es decir, que las razones trigonométricas tanto en el triángulo pequeño como en el más grande son las mismas. Vamos a usar ese conocimiento para hallar la línea de la tangente. Bien, en el triángulo OGA, ¿quién es tangente de alfa? Tangente de alfa es cateto opuesto, segmento GA, sobre cateto adyacente OA. Pero OA es un radio, por tanto vale 1. Entonces tenemos que tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, lado AG sobre el lado OA, pero OA vale 1 y por tanto entonces la tangente equivale a AG. Entonces el segmento GA va a representar entonces a la línea
de la tangente. Lo que le ocurra a la tangente o al segmento de color morado le va a pasar a la función tangente. Entonces, el lado GA corresponde con la línea de la tangente del ángulo alfa. ¿Qué pasa cuando el ángulo va variando en los diferentes cuadrantes? Bueno, acá vemos que cuando el ángulo es 0 grados, la tangente no existe, vale 0. Cuando el ángulo se va incrementando en el primer cuadrante, la tangente va creciendo. Acá se observa una diferencia con respecto a las funciones seno y coseno, y es el hecho de que la tangente puede ser una función mayor que 1. Cuando el ángulo toma el valor de 90 grados, sucede algo curioso. Sucede que, miremos que aquí la tangente se forma por la proyección del radio vector o la hipotenusa OP sobre la tangente J. ¿Qué sucede cuando el ángulo es 90 grados? Pues sencillamente que el cateto opuesto deja de existir porque la recta o la hipotenusa OP se convierte en paralela con la tangente J. Por tanto, si son paralelas, nunca se van a tocar y nunca va a existir un cateto opuesto. Esto explica por qué la tangente de 90 grados es indefinida. Bien, en el segundo cuadrante podemos observar que la tangente ahora es negativa y viene de menos infinito hasta un valor de 0. Por tanto, la tangente sigue siendo creciente en el segundo cuadrante y con un signo negativo porque está hacia el lado negativo del eje Y. A medida que se va acercando a 180 grados, disminuye su valor, ¿verdad? Se va haciendo creciente, va aumentando su valor hasta tomar aquí el valor de 0. En el tercer cuadrante, entonces se observa que la función tangente o la tangente sigue siendo positiva y creciente. Y en el cuarto cuadrante, pues es negativa y también es creciente. Entonces, una conclusión que podemos sacar de esta variación es que la tangente es una función siempre creciente. Esas son entonces las tres primeras líneas trigonométricas: la línea del seno, la del coseno y la de la tangente. Miremos a ver qué pasa si ponemos aquí a animar este botón para verlas en simultánea, cómo van cambiando las tres funciones a medida que el ángulo va tomando valores del primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Hoy hemos hablado acerca de las líneas trigonométricas seno, coseno y tangente. Si me regalas un like, yo te estaré eternamente agradecido. Suscríbete para estar al día de las novedades del canal. Nos vemos en el siguiente video.